Y nuestro estudio en el escrito está de Dios hoy es bajo el tema: no desperdicies la buena semilla entre los espinos. Amamos a Dios, no hay discusión. Pero sucede que amando a Dios y teniendo bendición, a veces no nos damos cuenta cómo nosotros mismos permitimos se vea amenazada nuestra paz. Nosotros mismos permitimos se vea amenazada nuestra bendición y nuestro bienestar, y es porque no nos damos cuenta realmente. De alguna manera falla nuestro discernimiento y a veces permitimos que la buena semilla de la bendición de Dios termine sembrada entre un montón de espinos, que nosotros perfectamente podemos hacer un cambio en esa situación. Pues ese es nuestro tema: no desperdiciar la buena semilla entre los espinos. Quien nos habla en estos términos, amados hermanos, es el profeta Jeremías. Dice en Jeremías capítulo 4, versículo 3, esto dice el Señor. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? El Señor. Esto dice el Señor a la gente de Judá y de Jerusalén: pasen el arado. Y yo destaco esa frase para ustedes. Por lo general, amados hermanos, nosotros pensamos, quizá porque no somos gente del campo que conoce de esas actividades, según nosotros pasar el arado solo es abrir algunos surcos para echar unas semillas y sembrarlas. Y por supuesto que eso está implícito, pero no es todo. ¿Sabe que cuando se abren surcos, lo primero no es solamente abrir agujeros para echar semillas, sino para quitar pedruscos, para quitar maleza y para quitar todo aquello que va a ahogar cualquier semilla que nosotros sembremos? Pues el profeta Jeremías nos habla en estos mismos términos. Dice: pasen el arado por el terreno endurecido de sus corazones. Y atención, que este es nuestro tema: no desperdicien la buena semilla entre espinos. Está diciendo que hay que pasar el arado para limpiar, para quitar cosas que van a ahogar nuestra bendición. Cosas que posiblemente están en nuestros escenarios de vida o están en nuestras actitudes. Hay cosas que vamos permitiendo que van de alguna manera llenando de espinos el terreno de nuestras vidas. Ustedes no pueden cuidar mi terreno de vida, yo no puedo cuidar el de ustedes. Esa es una responsabilidad de cada individuo. ¿Qué pasa en mi casa? Ustedes no podrán evitarlo. ¿Qué pasa en sus hogares? Yo, por más que haga, tampoco podré evitarlo. Es una responsabilidad individual. Y no solo estamos para recibir bendiciones, estamos para ser representantes de Dios en nuestras vidas. Es que no se trata solo de Señor, bendíceme, pero ¿qué estoy haciendo yo en el terreno de mi vida, mi familia, mis asuntos, mis decisiones, mis relaciones? ¿Qué estoy haciendo yo? Yo soy el mayordomo. Usted es el mayordomo. Ustedes seguramente han leído la parábola de un hombre que tenía ahí sembró muy bien, pero un enemigo entró de noche a sembrar cizaña entre el trigo. Pues sabe, es que es responsabilidad nuestra cuidar que no terminen las buenas semillas de nuestras bendiciones, del bienestar que Dios nos da, que no termine sembrada entre espinos, porque se va a ahogar esa bendición. Así es que esta es una palabra de precaución, esta es una palabra de advertencia. ¿Respecto a qué? Respecto a nuestra gestión como cuidadores de la parcela que Dios ha asignado a nuestras vidas. Pues habiendo dicho esto de manera introductoria, aquí no cabe más que esta pregunta a hacer: ¿qué nos lleva, amados hermanos, qué nos lleva a desperdiciar buena semilla entre espinos? Porque eso es algo que pasa inadvertidamente. ¿Quién quiere hacerse mal a sí mismo? Nadie. Todos queremos lo mejor que pase en nuestras vidas. No obstante, nos descuidamos. ¿Qué es exactamente lo que hay que discernir? ¿Qué es exactamente lo que hay que advertir que nos lleva a desperdiciar buena semilla entre espinos? Primera respuesta:
Y ya lo dijo el texto introductorio: permitir algo pasando en nuestro corazón. En este caso, permitir el endurecimiento de nuestro corazón por el engaño del pecado. Amados, el pecado no es solo esas groserías que ya nosotros hemos descartado, esas conductas que ya nosotros sabemos que no. El pecado no es solamente eso. El pecado puede ser sutil, el pecado puede ser exótico, puede ser algo que se vea tan interesante. El pecado puede tener un alto discurso. El pecado puede tener argumentos que nos parezcan válidos en algún momento. Y una vez que el pecado, y noten, porque el primer efecto del pecado no es llevarnos a determinada situación, conducta o actitud. El primer efecto del pecado es el engaño. Todo comienza cuando yo me engaño. Si yo me engaño y me digo una cosa por otra y abrazo una versión errónea acerca de todo, de mí mismo, de lo que me rodea, de las personas con las que comparto mi vida, mi historia, si yo abrazo una versión enfermiza, contaminada, que no esté enteramente sana, desvinculada de Dios, de su palabra, ese proceso de engaño inexorablemente me puede llevar a alguna forma de pecado. Así es que vayamos despidiéndonos de la idea que pecar es andar borracho, drogado. Esas cosas ya las sabemos. El pecado es más sutil que solo eso. Si solo eso fuera el pecado, pues a lo mejor resolvemos la situación del pecado en el mundo. Pero el pecado tiene muchas capas hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro. El pecado puede ser sumamente sutil. El pecado puede ser exótico, puede ser algo muy extravagante. El pecado puede tener una elaboración extraordinaria. Mire cómo Adán y Eva simplemente no pudieron contra el engaño del pecado. Entonces, curiosamente aquí dice que puede suceder algo en nuestro corazón, que entre en procesos de engaños, mi matrimonio, mis finanzas, mis decisiones, lo que sea, puede entrar un proceso de engaño que me lleve a una situación de pecado, y el resultado final, según este aspecto señalándose, es endurecimiento. ¿Lo dice el pastor René? No, lo dice la Biblia. En la carta a los Hebreos, capítulo 3, versículo 13, se escribió algo que debe ser como una señal de advertencia para nosotros. Dice así, Hebreos 3 y versículo 13: antes, exhortaos los unos a los otros cada día. ¿Por qué no escribió el autor de esa carta que tú te cuides a ti mismo, que tengas cuidado? ¿Sabe por qué dice que nos exhortemos unos a otros? Porque hay cosas que René no ve, pero las puede ver el pastor Saúl, o que el pastor Saúl no ve, pero que su querida esposa sí puede ver. ¿Se dan cuenta? Necesitamos otro par de ojos que vean lo que nosotros no vemos sobre nuestras personas. A veces decimos que somos de una manera, pero la gente advierte otras facetas en nosotros, que es como una zona oscura en nosotros, una zona no advertida, no conocida, no discernida de nuestras propias personas, pero que alguien más sí puede verlo. De allí la importancia de tener conexiones vitales en la vida cristiana y en la vida espiritual. Gente en quien podamos confiar, no para discutirle sus opiniones, no para patear lo que nos diga por nuestro bien, sino para mostrarnos accesibles. Imagínense en mi caso, he caminado como pastor ya varias décadas.
Soy obispo ya en retiro de esta comunidad internacional de iglesias, pero a veces el otro par de ojos mira algo que un obispo con más de 45 años de ministerio no está viendo. Y ese par de ojos que me hace huevitos fritos, que me da unas tortillitas, que ese otro par de ojos que ve algo que el obispo no puede ver, necesito ese par de ojos para que me digan, ¿sabes qué? Esto y esto y esto y esto. Necesitamos de otras personas. No todo el mundo, por supuesto, pero gente confiable alrededor de tu persona, de tu vida. Entonces vuelvo al texto: exhortaos los unos a los otros cada día mientras todavía se dice hoy. ¿Sabe qué quiere decir esa frase? Mientras todavía se dice hoy. Siempre, siempre, hasta que salgamos de este mundo. Va a ser ese día en que quizá necesitemos una palabra con discernimiento de parte de alguien. Y noten la parte final: no sea que alguno de vosotros, ese alguno de vosotros puede estar sentado aquí esta tarde, ese alguno de vosotros puede estarlo viendo en la televisión ahora mismo, ese alguno de vosotros puede ser tú que estás escuchando por la radio ahora mismo. No sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Y aquí se introduce un vocablo que todos lo hemos escuchado, alguna vez quizá lo hemos puesto en nuestra boca, y que, por ejemplo, los profesionales de la medicina aquí, que hay varios enfrente mío, lo conocen muy bien. Es lo que se tradujo como sea endurecido. Es en los textos originales el griego skleruno, de donde se asocia la palabra en medicina que nosotros conocemos como esclerosis. Y la esclerosis básicamente es un proceso de endurecimiento que puede ser de arterias, de órganos, no sé, eso lo puede explicar mejor uno de los médicos aquí. Endurecimiento. ¿Qué está diciendo el autor de esta carta? Que también hay esclerosis espiritual, que no solo es física, que no solo es cosa de arterias. Normalmente una esclerosis puede afectarte, en mi poco conocimiento de eso, puede afectarte tu capacidad sensorial, ¿no? Tu capacidad de sentir, pero puede afectar tu capacidad motora también. Entonces, pongan eso en términos espirituales. Te endureces, ya nada te entra, ya nada te emociona, ninguna oración, ninguna alabanza, ningún mensaje, es que no te entra nada y eres creyente. Y encima no puedes caminar. Está el autor hablándonos de un proceso que no quiere Dios que vivamos. No sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. El griego escleruno, que literalmente traduce endurecer, es decir, en sentido figurado o espiritual, volverse terco o endurecerse. ¿Te conocen por terco en algún lado? En tu casa, por ejemplo, en el trabajo, tus amigos, no sé, ahí es cada quien responder. Así es que este es lo primero. La pregunta es: ¿qué nos lleva a desperdiciar buena semilla entre espinos? Y la primera respuesta es por permitir el endurecimiento de nuestro corazón por procesos de engaño que nos conectan con el pecado. Una segunda razón es permitir que la amargura por acciones ajenas ahogue la buena semilla. Eso equivale buena semilla entre espinos. Espinos que quizás no pusiste tú, pero que puso alguien más alrededor tuyo. Pregunto: ¿quién no lleva los malos recuerdos, las cicatrices de alguna mala acción de otra persona? Yo no creo que soy marciano y que solo yo recuerdo malas cosas que me han pasado o me han hecho.
Yo creo que es cosa de los humanos. Pero saben, no podemos evitar que gente haga cosas que nos afecten, que digan cosas que nos afecten. No podemos evitar eso. Pero sí podemos evitar el efecto amargura sobre nosotros. La amargura, amados hermanos, es una enfermedad espiritual. La amargura básicamente tiene que ver con que se ahogue la sensación de felicidad, de dicha. Cuando la gente se siente desdichada, cuando la gente se siente infeliz, ese es un estado que se puede volver crónico. Y en una palabra se resume: amargura. La amargura por lo general está conectada con un traumatismo de vida, una experiencia negativa vivida, o por una mala acción que alguien cometió en contra nuestra. La clásica escritura neotestamentaria que señala la amargura es la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 15. Dice el autor: mirad bien. ¿Cómo dice? Mirad bien. Esa es una frase de precaución. Cuando usted le dicen mira, es como cuidado se cae. Es como esos letreros en el camino, en la carretera. Usted ve un dibujito y el dibujito le dice que viene una curva peligrosa. Usted ve unas rayitas y usted ya sabe que viene no sé qué. Una frase precautoria. Mirad bien de que, no, una sola palabra, de que nadie. O sea, nadie es tan vivo, ninguno es tan vivo como para sabérselas todas ya, como para que esto no tenga que ver con él, que no le sea pertinente. Mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Noten la capacidad de contagio que tiene la amargura. Dice que muchos pueden ser contaminados. Nosotros venimos de la pandemia. En la pandemia no quedaba más remedio, mascarillas para todos, lavarse las manos 50,000 veces en el día, ¿sí? Todavía nos da un poquitito de así. No sé dónde estábamos con mi esposa, creo que en un aeropuerto, y una señora y todos la quedaron viendo así mal. Ya no se puede toser en público, estornudar, ya te sacan del lugar si estornudas. Es la capacidad de contagio. Pues, amados hermanos, la amargura se contagia, es contagioso. Tú convives con un amargado, terminas amargado también. Es curioso eso. Ahora bien, ¿cuál es el contexto de esta escritura que estoy leyendo para ustedes? Un individuo llamado Esaú, que se amargó. ¿Y por qué se amargó? Porque algo salió mal en esa familia y terminó confrontado con su hermano. Y fue un desastre de relación. Bueno, el otro hermano suyo se tuvo que ir huyendo por mucho tiempo, porque Esaú dijo que lo iba a matar cuando el papá de ellos ya se falleciera. Nada tan cruel que tu familia no te quiera. Y este hombre, en realidad, él se hizo cómplice con el proceso, porque lo que sucede es que él en su juventud jugó con sus bendiciones. Y por un plato de lentejas, hombre, pues yo digo, si hubiera sido aunque sea un tamal de cerdo, hombre, pero oígame, unos tacos de no sé. El caso es que por un plato de lentejas, es como ¿cómo le llamaríamos nosotros? Un estofadito, ¿no? Una cosa de eso. Vendió por un plato de comida sus derechos de primogénito y después se enojó y terminó amargado. Y eso contamina. Alguien te quitó tu puesto en el trabajo, alguien te pidió dinero y nunca te pagó y ahora no te habla y es enemigo tuyo.
Y una vez me asocié con alguien y el tipo después solo se largó y me dejó pagando. Ay, éramos socios. No, pero él dijo que yo tenía que asumir y se dio la vuelta y se largó y yo quedé pagando. Entonces tú dices, yo tengo que lidiar con esto porque no puedo terminar que cada vez que piense en esa persona o me la mencionen, yo voy a sentir ahí la intoxicación por dentro. No puede ser. Pues esto que se traduce como amargura es el griego pikria, que básicamente lo que traduce es una actitud como de envenenamiento, como que cuando te intoxicas, literal o figurativamente, amargura. O sea, amargura en lo físico, amargura en lo anímico, amargura en lo relacional, amargura en la oración, amargura en todos lados. Porque la amargura tiene eso que te invade por todos lados. No es que yo me siento amargado en el trabajo, olvídate, vas amargado a tu casa también. Yo tengo problemas en mi matrimonio, vas a ir amargado al trabajo. El jefe tuyo es un representante del infierno mismo, te las vas a sacar amargado con tus hijos en la casa. La amargura es así, te invade, es invasiva, es tóxica. Muchos son contaminados, dice. La pregunta es, ¿qué nos lleva a desperdiciar buenas semillas entre espinos? Y estamos diciendo que permitir amargura por acciones ajenas, eso puede ahogar tu buena semilla. Es como tenerla entre espinos. Y una tercera y final respuesta, también te somete a esa situación, permitir que las dudas ahoguen la buena semilla. Dudar, todos dudamos, todos, porque la duda se activa con la incertidumbre. La incertidumbre básicamente lo que significa es que no estás seguro, no lo puedes dar por cierto, entonces se llama incertidumbre. No sé qué va a pasar, no sé cómo se va a resolver. La incertidumbre es lo primero, nadie escapa a la incertidumbre, pero cuando tú no sabes lidiar con lo que no está claro y cierto, entran las dudas. Y si tú no sabes lidiar con las dudas, entonces las dudas pueden ahogar las buenas cosas en tu vida. Y aquí vamos a nuestra última escritura, Santiago 1, 6 al 8. Pero que pida con fe sin dudar, porque ¿quién? Como es verdad. Es tan importante esto que hay versículos que son dedicados a esa situación, al que duda. O sea, complaciendo peticiones, ¿verdad? Ahí está. ¿A quién le está hablando eso? No lo sé, pero que aquí está sentado, creo que sí. El que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo. Noten la sintomatología de la persona que duda. Un hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. La duda te provoca una condición de inestabilidad. Esto que se tradujo como el que duda es el griego diacrino. Es interesante, es lenguaje gráfico esto. Diacrino básicamente es como piezas que se sueltan y se separan. Como que tú tomes alguna maquinaria que lleva distintos componentes, por ejemplo un reloj o una computadora o algo así. Tú lo abres mal y todo se suelta. Bueno, eso es diacrino. Es separarse uno todo, es hacerse pedazos por dentro. Es que las partes tuyas se separan y se van unas por un lado y otras por otra. Nosotros tenemos un dicho que bien encaja en eso. Dice, a ese le falta un tornillo. Ya nosotros entendemos qué es lo que significa eso, ¿no?
Alguien que le falta un tornillo es que, ¿verdad? Cuando está pensando y cuando está actuando. Bueno, es exactamente eso. Es un efecto diacrino de la separación de partes interiormente en la persona. Separarse completamente. Es decir, por implicación, vacilar. Y efectivamente, la persona que está vacilando está así por dentro, miren, todo suelto, todo aguado por dentro. Todos dudamos, todos tenemos malas etapas, malas rachas, malos momentos. Hasta ahí es normal, pero hay personas que tienen el riesgo de quedarse con las piezas sueltas por dentro, inestables, no logran estabilidad en sus vidas y son básicamente invadidos por las dudas. Entonces, por implicación, se puede traducir diacrino como vacilar, como contender, como dudar, como tambalearse, como un borracho. Son condiciones serias, ¿no es cierto? Pues vuelvo a la pregunta inicial: ¿qué puede llevarnos a desperdiciar buena semilla entre espinos? El profeta Jeremías nos dijo en la introducción: hay que pasar el arado. Literalmente dijo: pasen el arado. Hay que sacar pedruscos, hay que sacar espinos, hay que sacar estorbos para nuestra buena semilla. ¿Cómo es que podemos terminar invadidos nuestras bendiciones, nuestra paz, nuestras relaciones por los espinos? 3 respuestas. 1, permitir endurecimiento, escleruno, endurecimiento, esclerosis espiritual en nuestro corazón por el engaño del pecado. 2, permitir que la amargura por acciones ajenas termine ahogando nuestras bendiciones, nuestra buena semilla. Y 3, permitir que las dudas ahoguen esa buena semilla. Pregunto, ¿cuántos estuvieron en clase hoy? Bueno, muy bien. Puestos en pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora. Hoy vengo a bendecir a tu pueblo, mi Dios. Hoy vengo a bendecir a tus hijos, a tus hijas, rogando que tu Santo Espíritu, Señor, nos dé la asistencia que necesitamos. Tu palabra dice que hemos de orar como conviene, no sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indescifrables. Señor, recurrimos a tu Espíritu para ayudar a discernir nuestras condiciones internas, para ayudar, Señor, a sacar los espinos y los pedruscos, Señor, que pueden invadir el terreno de nuestras vidas y robarnos una bendición que se pagó la factura en el Calvario. Señor, quizá hay espinos en nuestras relaciones matrimoniales o familiares, o quizá hay espinos que han invadido nuestra vida laboral, o hay espinos que nos han invadido por dentro. Padre, en el nombre de Jesús, hoy pasamos en el Espíritu, pasamos el arado y removemos la tierra. Y hermano y hermana, es menester que salgas de aquí diferente de como entraste. Es menester, es necesario que algunos espinos tú mismo los arranques, porque se trata de tu campo, se trata de tu vida, se trata de tus frutos, se trata de tus semillas, se trata de tu historia, se trata de tus relaciones, se trata de todo lo valioso en tu vida. Hoy pasamos el arado, hoy pasamos el arado, hoy pasamos el arado y destruimos todo espino. Señor, dame discernimientos para ver qué espinos hay que debo arrancar, Señor, que están atrofiando la capacidad de bendición en el campo de mi vida. Te bendigo, pueblo de Dios, y pido que el Señor se glorifique en tu terreno de siembra, que el Señor se glorifique en tu vida, en tu proyecto de vida. Así te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si ustedes han recibido esta palabra, denle gloria a Dios y denle exaltación a su nombre.